qué profunda emoción. Desde el campus público de Cali y la Universidad del Valle, le damos la bienvenida a la audiencia de Carta Ciudadana para redactar nuestra tercera carta. Como en las anteriores cartas, profesor, hoy trataremos sobre la verdad de los asuntos públicos de Colombia, de Valle del Cauca y del mundo. La redacción está orientada el día de hoy a esclarecer algunos procesos, como el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, con la insurgencia, teniendo en cuenta los pensamientos del reciente fallecido Nicanor Restrepo. Y como epílogo de la carta, el día de hoy trataremos un tema muy importante que es la cuestión religiosa en Colombia y en el mundo, comparada con algunas latitudes, donde el fanatismo es responsable de muchos asuntos inenarrables. Hay un tema muy interesante que vamos a tratar, profesor, el día de hoy, es la crisis judicial que abordamos en Colombia, desde la perspectiva de quiénes son los responsables de esta crisis. Bueno, profesor, bienvenido a Carta Ciudadana. Margarita, un abrazo, una sonrisa, compartir la alegría de cumplirle a nuestros televidentes, que ya son muchos según los reportes que nos están llegando de manera personal y a nuestro correo Carta Ciudadana. Bueno, profesor Gil, hay un tema muy interesante que quiero tratar el día de hoy con usted, que es el proceso de paz en Colombia. Entonces, la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Sabemos que en Colombia han existido otros procesos de paz, digamos unos fracasados, otros no, y quiero preguntarle a usted, ¿cuáles son esos procesos o cuál es la historia de Colombia en cuanto a la paz se trata? Es la historia de otras guerras, muchas, desafortunadamente. Solo vamos a tomar un breve periodo de unos 2 siglos, siglo XIX y siglo XX. En el siglo XIX, los historiadores nos dan cuenta de decenas de guerras civiles, por un motivo o por otro. Rápidamente ver cómo una de ellas termina en la Constitución de Río Negro. Parece fue el triunfo de los llamados liberales radicales, entre otros muy notable un paisano vallecaucano, Jorge Isaacs. Guerrillero él en su momento, es decir, cambió la pluma con la que escribió estas bellezas, incluido La Revolución Radical en Antioquia, un libro de Jorge Isaacs, la cambió en sus momentos por la espada. Fue un hombre muy íntegro, muy honesto. De allí saltamos a la Constitución de 1886, fruto de entre el 63, 1863 y 1886, una infinidad de conflictos e incluso guerra civil, y en 1886 triunfa Rafael Núñez y prácticamente el conservatismo y de algún modo algo que llamó el Partido Nacional, y con esa Constitución entramos al siglo XX. Que vivimos, ¿cuántos años? 86, o más o menos 1886, sí, son más de 100 años. Sí. Pero apenas estamos abriendo la puerta del siglo XX y ya tenemos la guerra de los 1000 días. Son 3 años. Se pacta en algo que García Márquez y en la historia está como algo que dice Neerlandia, y tiene que ver con un buque vapor donde se firmaron aquellos acuerdos de la rendición, tiene que ver con la batalla famosísima de Humareda y tantas cosas que ya nos van acercando un poco más a este drama. Con la guerra de los 1000 días y esta paz se establece un gobierno también de tipo un poco conservador, muy vigente un concordato entre la Iglesia y el Estado, tema que afortunadamente se ha superado, pero que fue factor de conflictos en un momento dado. Y estamos ya hacia 1930, con Enrique Olaya Herrera, cambio de clases en el poder o la élite ahí con unas diferencias, y esto es lo que da el fondo del gobierno de Alfonso López Pumarejo, de algún modo
pienso yo, parte de la historia de Colombia es hacia una modernidad, se habla de reforma agraria, de verdad, la tierra como un factor de solución o de conflicto. ¿Y eso de qué año estamos hablando? 1936, pero en Colombia ahí están vivas las clases que se pretenden herederas de la corona española, con feudos, con vasallos, con tierras, con aguas, con el cielo, con todo, peleando, y de verdad hacen prácticamente imposible la revolución en marcha, y estamos en 1940 asomados también mundialmente al fascismo, a Hitler, a Mussolini, la guerra mundial, y fíjese cómo se impacta en nuestro país todo lo que pueda suceder en cualquier rincón del planeta. Y entonces tenemos prácticamente el inicio de lo que podría llamarse una primera gran violencia, no una guerra, pero sí una violencia terrible, que es la que viene en la historia de la violencia en Colombia de los tres grandes, Guzmán Campos, el mismo padre Camilo Torres Restrepo, Falsborda. Y quedémonos ahí porque quienes se defendieron de los atropellos del gobierno decidieron armarse en los llanos orientales bajo la denominación de las guerrillas del llano, lo que también dio paso a un acuerdo de paz. Hacia 1953, con el ascenso o golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla. Todos esos líderes de las guerrillas del llano fueron asesinados en las calles de Bogotá posteriormente, lo que da origen a repercusiones y prevenciones de hoy en día. Y ya estamos en el 57, Margarita. Bueno, ahí vamos con ese es como, diríamos que es como el primer proceso de paz, el segundo proceso de paz en Colombia, digamos. Pues sí, yo no le estoy llevando mucho la cuenta ni a las guerras ni a las paces, pero avancemos. Porque con el Frente Nacional, la alternación durante 16 años del Partido Liberal y del Partido Conservador, pues hubo algunas cosas positivas, pero fueron excluidas una cantidad de fuerzas democráticas, expresiones, y ante todo no se resolvían lo que se llaman los factores objetivos de los conflictos. El problema de la tierra, el problema del trabajo, el problema de la distribución de la riqueza, la soberanía y esas cosas. Y es allí, en esa situación, donde surgen, pues primero la Revolución Cubana, que triunfó en 1959 aquí nomás, allí en el Caribe, y eso a muchos jóvenes de verdad que nos alentó, nos ilusionó, y muchísimos miles de jóvenes en América Latina fueron a la lucha armada. Surgió en Colombia el MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, etcétera, y al momento estaba surgiendo las FARC en 1964, como en defensa de los campesinos que fueron bombardeados en Marquetalia, en El Pato, en Guayabero, y ese es el origen de las FARC en 1964. Y igualmente el ELN, como tendencia pro-cubana, las FARC pro-soviéticas, y habíamos una cantidad de pro-chinos que adorábamos a Mao y a las estrellas de Oriente, y así no tomáramos las armas. Pero el movimiento social, estudiantil, obrero y campesino estuvo a la orden del día, incluidas grandes invasiones, grandes, de miles de hectáreas, rescatando a los campesinos sus tierras, y eso está vivo. Hasta ahí vamos. Ya perdí la cuenta, profesor. Bueno, de eso se trata, pero que veamos cómo es la historia de nuestro país la que nos da luces para el presente. Avancemos rápidamente, porque hacia el 70 hay un sonado chocorazo, ese es un término antiguo de cómo se hacía trampa en las elecciones. Llegaban bultos de votos de por allá de otra vereda, o en la vereda todos los votos eran de un solo partido. El chocorazo de 1970 lo sufrió Gustavo Rojas Pinilla. Esa noche del 19 de abril, Rojas Pinilla tenía la mayoría de la votación en las urnas. Carlos Lleras Restrepo y el Tigrillo Noriega nos mandaron a dormir temprano, porque el pueblo colombiano se levantó a pelear contra eso, y es allí el origen del M-19,
muchachos salidos de las FARC, muchachos Bateman, Pizarro, Iván Ospina, etcétera, aprovecharon ese momento para robar la espada de Bolívar en el museo en Bogotá, en la Casa de Bolívar, y allí el nacimiento del M-19. Pero igual tenemos como en el 70 hacia el 80, durante 20 años estos muchachos, Navarro Bol y todos estos muchachos, pelean, pero llegan a un acuerdo de paz. Este libro de la época, del 88, recoge la propuesta de Carlos Pizarro León Gómez y lo tituló Guerra a la Guerra. Y con estas tesis se fueron al gran pacto de paz que, entre otras cosas, también dio origen, o más bien tuvo su campo político de accionar ya post-conflicto en la Asamblea Nacional Constituyente, que dio origen a esta Constitución colombiana. Este es el libro de uno de los 70 constituyentes. Fueron constituyentes Rosenberg Pavón, Abel Rodríguez, Fals Borda, de bando y bando, 3 grandes grupos, liberal, conservador y de las izquierdas, y este es la memoria que escribió Alberto Zalamea Borda sobre ese proceso de paz posterior a lo del M, que dio como fruto la Constitución que actualmente nos rige. ¿Qué sigue? Sigue que mientras los factores objetivos de los conflictos sociales no se resuelvan, repetimos, pobreza, tierra, salud, justicia, equidad, pues habrá gentes que peleen. Siguieron peleando, casi que seguimos peleando desde la Federación Colombiana de Educadores. Tuve el honor de hacerlo como maestro, reclamando calidad de educación, etcétera, o reclamábamos los estudiantes colombianos y los maestros una educación nacional, científica y para el beneficio de la mayoría, etcétera. Pero ya en ese momento surge alternativa con gentes tan importantes como García Márquez, Fals Borda y Enrique Santos Calderón, el hermano mayor del presidente, quien desde esa época se ha distinguido por el tratamiento franco, directo de todas las problemáticas. Él publicó en CEREC, es una institución, una ONG, el título La guerra por la paz, Enrique Santos Calderón. Insisto, porque él es un personaje que en la actual negociación de La Habana fue el que realizó las negociaciones secretas de prolegómeno que anticiparon al gran acuerdo para la negociación. Enrique Santos Calderón acaba de publicar otra obra titulada Ahí comenzó la cosa, esa también la reseñaremos posteriormente. Y estamos ya entonces en La Habana contando que hay unas negociaciones privadas que delató o denunció o chivateó Francisco Santos Calderón, el muy inquieto, el travieso Enrique Francisco Santos, el primo. Pues salió Juan Manuel Santos y le dijo al país: sí señor, estamos en negociaciones con las FARC. Se instalaron las mesas, vamos en 34 rondas, y yo, con todo respeto por la delegación de las FARC en La Habana, yo sí pienso que el proceso es irreversible. Y abrimos desde este programa un juego, un concurso, porque a ver quién opina cuándo y qué. Escríbanos a cartaciudadana@yahoo.com diciendo cuándo piensa usted que se va a firmar en La Habana. Yo pienso que se firma por ahí hacia agosto o septiembre. Si me gano el premio, lo distribuiré entre todos mis compañeros. ¿Y cuál es el premio? Un viaje a La Habana podría ser. Y estamos entonces ante una negociación, pienso, irreversible, con la voluntad de todos los colombianos. Y entonces uno de esos personajes que tienen mucho que ver con estas cosas acaba de morir, Nicanor Restrepo, un empresario paisa, pero tan distinto, porque siendo tan eficiente, tan moderno, fue un señor absolutamente alejado de ese cuento de la acumulación, de la avaricia, de la usura, de todo un sociólogo. A los 70 años obtuvo un posgrado en ciencias sociales, un estudioso,
y un hombre comprometido con los 3 o 4 procesos que resumimos: el de Belisario Betancur, el famoso del Caguán de Pastrana, Andrés Pastrana, las fracasadas negociaciones de Tlaxcala, el ELN también con sus intentos o su voluntad de llegar a un acuerdo de paz, como creo que lo tiene en este momento, y Nicanor Restrepo fue un hombre clave en esto, un ejemplo de lo que es un empresario, un señor burgués, elegante, pero demócrata. En la entrevista que publicó El Espectador el pasado domingo, el periodista de la cooperativa de la Universidad de Antioquia, esta es una transcripción de la entrevista, le dicen: oiga, ¿y usted qué opina? ¿Qué razones son las que tienen los enemigos de la paz? Y dice Nicanor rotundamente: ninguna. Toda su oposición la están basando en mentiras. De tal modo que con personas íntegras, valerosas, valientes, patriotas, creo que los colombianos ya podemos pensar en que esta es la última de las guerras y la más importante de las paces entre todos nosotros. Es muy importante para los ciudadanos encontrar como ese espacio de paz y saber que ya no van a seguir sucediendo tantas atrocidades que suceden en el país. Y para nosotros también es muy importante saber qué opinan ustedes sobre el proceso de paz y saber cuándo creen ustedes que se va a firmar este acuerdo. Así que les pedimos el favor que nos escriban a nuestro correo cartiasciudadana@yahoo.com. Esperamos sus comentarios y sus cartas. Margarita, pues hoy tenemos para hacer la pausa, hemos recibido de un grupo de amigos la invitación a degustar un café colombiano de lo que se llama de exportación, aunque nuestro café colombiano, pues en primer lugar debe ser para consumo interno de nosotros, el mejor café del mundo, sí. Tomémonoslo nosotros, y hacemos negocio con los otros 200 países del mundo que rapan prácticamente estas bolsas de café Celso lleno de aroma, y este es producido en Tunía, Cauca, por unos amigos bastante avanzados, progresistas, bondadosos, y están invitados todo el cuerpo de producción del canal y queridos televidentes a que nos tomemos un tinto de Tunía, que traduce ojitos de agua. Bueno, entonces los invitamos a tomar nuestro café. Nosotros vamos a tomarnos el café en la pausa, nuestros patrocinadores, y les recuerdo que estamos todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche por el canal universitario. Muchas gracias. Qué profunda emoción. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Universidad del Valle, 70 años de investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. En Univalle Estéreo, más música, más cultura, más información. 105.3 FM. Univalle Estéreo, como tú la querías.
qué profunda emoción. Y ahora saludamos a nuestro periodista Vicente Ramírez Garzón, que es el redactor de Carta Ciudadana. En el día de hoy, Vicente, vamos a tratar un tema muy importante, que es la crisis judicial que afronta el país debido a las denuncias que se han hecho sobre la Corte Constitucional. Bienvenido, Vicente. Margarita, buenas tardes. Me alegra otra vez que estemos aquí reunidos en Carta Ciudadana. Bueno, Vicente, yo ahorita quiero preguntarte una cosa, y es, en este momento de crisis, ¿qué es lo que va a pasar con el país? Con el país ya está pasando algo muy grave, que lo hemos señalado en la anterior Carta Ciudadana. La máxima institución del Estado en la más profunda crisis que conozca el país. Los que creíamos los mejores, los más dignos, los más honrados y los más capacitados aparecen hoy cuestionados, y son hombres y mujeres. Pero la Corte Constitucional ya ha venido rindiendo cuentas, la Corte ha venido explicando su proceder. Ya sabemos clarísimamente que hay dos personas definitivamente que no merecen estar en la Corte: el doctor Mauricio González Cuervo y el doctor José Ignacio Pretel. Debe el país olvidarse de ellos, sacarlos y dejarlos como los que son, la indignidad al más alto nivel. Ellos se van, el país va a seguir, no va a ser fácil. Bueno, Vicente, ¿cuáles son los factores principales que han generado esta crisis judicial en Colombia, que sabemos que no es algo de ahora, de este año, sino que es algo que viene de décadas y tal vez de siglos? Perfecto, estábamos escuchando a Jorge Albeiro y hace el relato de todo lo que ha sido, en 10 minutos, el relato de lo que ha sido la historia de la guerra y la paz en Colombia. Una síntesis muy apretada, pero que nos da un marco de referencia para saber qué ha pasado y cómo podemos salir de esta situación. Pero yo quisiera señalar, Margarita, dos responsables de esta crisis. Listo, Vicente. Vamos con el primer responsable. El primer responsable es la ciudadanía. La ciudadanía hemos tolerado los abusos de poder. La ciudadanía nos hemos abstenido de ejercer los derechos políticos. La ciudadanía hemos tolerado todas aquellas maquinaciones que han hecho los gobernantes, los legisladores y los jueces. La ciudadanía entendida como la persona que sale a trabajar y se ofrece por menos del justo salario mínimo, como el empleador que sale a administrar su empresa y paga menos del salario mínimo, como el profesor de primaria, de bachillerato y de universidad que sigue trabajando pese a la mediocridad de sus compañeros y de sus estudiantes, como el señor cura párroco o el señor pastor o la pastora que aprovechan de la ignorancia de la gente para esquilmarlos. Toda esa ciudadanía, y por ahí podemos seguir con el policía y podemos seguir con el guarda de tránsito que acepta o solicita el soborno. Todos ahí tenemos como ciudadanía una responsabilidad en la actual crisis profunda que vive la justicia colombiana, porque hemos aceptado que eso es válido, que eso es permitido y que eso corresponde al vivo y que eso está bien. Pues ahí están las consecuencias a la vista. Los ciudadanos común y corriente somos los primeros responsables de esta crisis por haber tolerado la ignominia, el mal gusto, la violación de la ley, y todos tan tranquilos. ¿Cómo es posible que los ciudadanos hayamos tolerado crímenes de lesa humanidad, como son los llamados eufemísticamente falsos positivos? ¿Qué queríamos si nosotros aceptamos eso? Si nosotros nunca protestamos. Pues los jueces entendieron que podían seguir haciendo de las suyas, y así lo entienden los legisladores y así lo entienden los gobernantes.
Ese es el primer ejemplo de la ciudadanía, digamos, Como primer factor. como primer factor común y corriente. Pero hay otro tipo de ciudadanía que son los amplios sectores de las élites. Esos son también responsables. Que tienen poder y hacen que la justicia se vaya más para un ladito de la balanza. Perfecto. Y te doy un ejemplo, Margarita. Hace 10 días, en el Gimnasio Moderno, ese bellísimo colegio que fundó don Agustín Nieto Caballero, recibió con honores a un personaje de autos, a un reo, a una persona condenada y que se fue fugada del país. Y les digo quién presidía esta reunión, y hasta dolor me da, pero es verdad. Estaba presidiendo esta reunión el doctor Belisario Betancur, a sus 91 años. Estaba doña Gloria Sea, estaba Pedro Gómez Barrero, estaba el general Bedoya, estaba, ojo con este dato, suegro del personaje, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Estaba lo que podríamos llamar un buen sector de la crema bogotana. Estaba, y ahí es donde hacemos la conexión, un expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Manuel José Cepeda Espinosa, haciendo la presentación del libro, del cual ya les voy a contar, titulado Explicando lo inexplicable. Él fue el presentador del libro. Libro que tiene como prologuista nada más y nada menos que al cuñado del presidente de la República, el doctor Mauricio Rodríguez. Y el epílogo hecho por otro personaje, el doctor Fernando Cepeda Ulloa, padre del actual exmagistrado y presidente de la Corte que les acabo de contar, de Manuel José Cepeda. Toda la élite bogotana, a tal grado que el presidente de la República, el presidente Santos, no pudo asistir por razones de tiempo, pero mandó un video celebrando el libro en presentación. Pero el personaje más importante de todos que estaba allí, recepcionado, aceptado por esa élite, como si nada hubiera pasado, era el doctor Fernando Botero Sea, hijo de doña Gloria Sea, nieto de Germán Sea Hernández y yerno del doctor Fernando Londoño Hoyos, que fue su abogado, fracasado por cierto, y todos felices como si él no tuviera 2 sentencias penales. La primera a 5 años, Tribunal Superior de Bogotá, por lavado de activos. Ese no es cualquier delito, no es un delito menor. Ese delito, aparte de la sanción judicial, lo debe sancionar la sociedad. ¿Cómo así tan tranquilo? Y tiene una segunda sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, 2 años y medio. De todo eso no pagó sino 30 meses montando a caballo en la caballería del ejército. ¿Cómo así que la élite colombiana, que hace parte de la ciudadanía, parte de la sociedad, lo recibe como si aquí nunca hubiera pasado nada? Ya le dieron la bienvenida. Esos son los primeros responsables. Nosotros los ciudadanos, Margarita, tú, yo, los programadores, los camarógrafos, todos acá, y los ciudadanos de la alta élite. Bueno, y el segundo factor, el segundo responsable de esta crisis de justicia. Pues el segundo responsable es el Estado colombiano, desde luego. ¿Por qué? Porque aquí llevamos 100 años de atraso intelectual. La gente dice, pero como dicen a veces, ¿para qué sirven las matemáticas? ¿Para qué estudio matemáticas? Pues las matemáticas son una herramienta que sirve para todo. Y la lectura sirve para todo. Quien no se haya leído, por dar un ejemplo, Margarita, al barón de Montesquieu, no puede estar alegando derechos políticos. Y es muy sencilla la afirmación de Montesquieu, porque creo que eso es lo que nos queda al final de toda esta crisis. Entender el espíritu de las leyes, entender que la libertad política está fundada en la tranquilidad de espíritu que tenga cada ciudadano, tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que cada quien tenga de la seguridad. Seguridad que nace, naturalmente, del trabajo, de la regulación que haga el Estado para que ningún ciudadano le tema a otro ciudadano. Pero aquí uno sale a la calle, cualquiera sale a la calle y no ve ciudadanos Justos.
justos, buenos ciudadanos. Lo que ves son enemigos, agazapados o abiertamente. Y en los estratos altos y en los estratos bajos. Donde llega la persona, encuentra a la persona que le va a hacer la manía para hacerle la injusticia. Hacerle el daño, hacerle la injusticia. Sí. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, el Estado no ha logrado controlar eso, el Estado ha fallado en eso, y cuando hablamos del Estado, vuelve la historieta, es jueces, legisladores y quienes gobiernan. Que también son ciudadanos. Que también son ciudadanos. Y entonces ahí tenemos la moneda, por una cara y por el otro sello. Por un lado la sociedad, la comunidad, la ciudadanía, y por el otro el Estado. Entonces ni la sociedad, ciudadanía cumple, no tiene el espíritu tranquilo de entender la importancia de la ley, la serenidad de la ley. Y por el otro lado el Estado, operado por agentes que no se entienden del interés general, sino que se han vuelto archimillonarios. Imagínense que el doctor Pretel, dicen, tiene una fortuna de más de 1 billón de pesos. ¿De dónde, hombre? 1 millón de millones de pesos. ¿Cómo el país tolera una cosa así, pues? Entonces, esos son los responsables, porque han cogido el Estado no para el beneficio de la sociedad en general, sino para el beneficio de sus particulares intereses. Listo, Vicente. Concluimos con lo siguiente. Es el ciudadano el responsable principal, porque el mismo ciudadano es el que ejerce las leyes en el Estado. O sea que es una ambigüedad, ¿no? Es el ciudadano y el Estado. Correcto. Pero entendiendo que el Estado es manejado por los ciudadanos. Pues mejor conclusión creo que no puede haber, y suponemos que el ciudadano debe entender esa carta en el sentido que le ha dado Margarita. Es decir, que usted, ciudadano, es el que tiene que comenzar por ser justo, con sus acciones, con las personas y consigo mismo. Es una buena manera de comenzar. Y para terminar, los invitamos a tomar una tacita de café del delicioso Café Tunía. Recuerden que estamos todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche por el canal universitario. Vamos a nuestras pausas de nuestros patrocinadores y los esperamos. Qué profunda emoción. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. En Univalle Estéreo, más música, más cultura, más información. 105.3 FM. Univalle Estéreo, como tú la querías. Qué profunda emoción. Bienvenidos nuevamente. Ahorita tenemos un invitado muy especial en la entrevista del Momento de la Verdad. Vamos a entrevistar a alguien muy importante en la universidad, porque es el coordinador de redacción e investigación del periódico La Palabra, Alejandro Salazar, quien nos va a introducir
sobre este hermoso periódico que la universidad tiene, que es La Palabra. Alejandro, bienvenido a Carta Ciudadana. Cuéntanos cómo va la carta del periódico La Palabra. Bueno, nosotros llevamos ya 24 años con el periódico. Nada más, poco tiempo. Pues yo llevo un año en este cargo y para este mes de marzo presentamos quizás la edición más literaria de nuestro periódico. Hicimos 2 reconocimientos muy importantes, uno a la egresada de la Facultad de Humanidades, Adelaida Fernández Ochoa. Aparece aquí en la primera Sí, que aparece página en la portada de nuestro periódico, en la edición de este mes de marzo. Ella ganó el premio Casa de las Américas con la obra La hoguera lame mi piel con cariño de perro, este 2015. Es un premio muy importante que enorgullece a toda la universidad por el logro tan importante pues de nuestra egresada. Y del país. Sí, es una obra bellísima que da voz a la esclava Nay, que apareció en una de las obras de García Márquez, y a Sundiata, otra esclava africana. Lo que se pretendía con este número era hacer esos 2 reconocimientos, a ella y a Óscar Collazos, autor de obras como Tierra Quemada y El Señor Sombra, un escritor muy importante de nuestra cultura del Pacífico colombiano. De igual manera hicimos un homenaje a Estanislao Zuleta, el gran intelectual antioqueño que tuvo un paso muy importante por nuestra universidad. Esta edición va a generar mucha recordación y es muy especial y pues la estamos presentando aquí en Carta Ciudadana. De igual manera, pues también me gustaría comentar lo que estamos preparando para el mes de abril. Hemos sido testigos en Colombia de lo que está pasando en el Cauca y pues con nuestras culturas indígenas en la defensa de la madre tierra, y pues el número próximo, el mes de abril, está enfocado y dedicado casi que en su totalidad a las culturas indígenas. Bueno, entonces quiero que nos hables un poco sobre ese tema. Bueno, tenemos inicialmente el tema central, el más importante, está dedicado a la problemática por la defensa de la tierra en el Cauca, que lo está manejando nuestro director, el profesor Darío Henao Restrepo. Tenemos también un tema dedicado al concierto que hizo Manu Chao en este mes de marzo en el Amazonas, también por la defensa de la tierra, con varios activistas que están interesados en este tema. Vino el vocalista de Café Tacuba y estuvieron algunos danzarines y las autoridades indígenas del Amazonas. También hay un texto sobre los indígenas yaguas del Amazonas. Tenemos sobre las danzas indígenas del grupo Antichasquicuna, que están radicados aquí en Cali, y ellos hacen presentaciones en la Loma de la Cruz y en taller de danza en la colina de San Antonio. Puedo decir que este es uno de los números quizás más enfocados en vindicar esas culturas indígenas, que es lo que pretendemos, y aunarnos a la defensa de la tierra desde el periódico La Palabra. Muchas gracias, Alejandro, por lo que nos acabas de contar. Es muy interesante para nosotros saber que hay una carta como La Palabra, digamos, nosotros manejamos el concepto de la carta como la forma de comunicación directa, digamos, con las personas más allá de los medios, digamos, como internet, en los cuales está WhatsApp, bueno, Facebook, Messenger, muchos medios diferentes que es muy interesante. Lean, por favor, lean, es lo que los queremos invitar el día de hoy, a leer La Palabra, porque es un periódico de la Universidad del Valle, es un periódico caleño, es un periódico gratuito. ¿Es un periódico gratuito? Sí. Es un periódico que pueden todos adquirir. ¿En qué lugar lo podemos adquirir, Alejandro? Nosotros distribuimos el periódico en la Biblioteca Departamental, Biblioteca Confandi, Biblioteca Centenario, y en la misma universidad se distribuye desde nuestra biblioteca y en las distintas facultades. Nosotros circulamos los primeros lunes de cada mes. Para esta edición estaremos circulando a más tardar el 30 de marzo, en pos de que ya para el mes de abril esté rotando. Circula también con el periódico El País. Entonces la idea es que se acerquen a nuestro periódico. Es un periódico hecho por estudiantes, que estamos desarrollando nuestra propuesta creativa a partir de la crónica, la reseña literaria,
eventualmente los reportajes, y pues queremos es invitarlos a que nos lean, a que nos den ese voto de confianza y dejar un legado en la ciudadanía al respecto de estos temas tan importantes. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy. Ahorita te invito a tomar un delicioso café. Sí, y a propósito, con el tema que estamos tratando, es una oportunidad muy bonita con el Café Tunía, y agradecemos pues la invitación y seguro lo probaremos en el periódico. Muchas gracias, Alejandro. Los invitamos todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche por el canal universitario a ver Carta Ciudadana. Vamos a los cortes de nuestros patrocinadores mientras Alejandro y yo nos tomamos un cafecito Tunía. Muchas gracias. Qué profunda emoción. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. En Univalle Estéreo, más música, más cultura, más información. 105.3 FM. Univalle Estéreo, como tú la querías. Qué profunda emoción. Ahora volvemos con nuestra carta sobre el tema religioso, Vicente. Pues sí, estamos en el comienzo de la Semana Santa y es un momento para estar tranquilos, para reflexionar, para pensar, para orar o para recitar, que todo viene a ser lo mismo. En relatividad. Relativamente, ¿no? Claro, el que ora está en comunión con lo que piensa absoluto, y quien declama poemas pues está en comunión con lo que aspira. Vicente, teniendo en cuenta que ya va a empezar la Semana Santa, vamos a hablar de un tema importante en cuanto a la religión y el mundo. Yo quisiera saber, porque vamos a introducir este tema, que es un tema también político. Sí, claro. ¿Qué es el Estado Islámico? Pues vea que esa sí es la pregunta del momento en el mundo. ¿Qué es el Estado Islámico? Y podríamos definirlo al Estado Islámico como el producto de la guerra o de las dos guerras que ha soportado Irak. Irak fue bombardeado por Bush I y después bombardeado por Bush II, con mentiras, todos lo sabemos que fueron mentiras, que con la afirmación de que tenía armas atómicas, y al final del proceso resultó que no tenía nada. Sin embargo, lo bombardearon, y hoy más de 12 millones de personas en solo Irak, la mayoría niños, deambulan pobres, miserables, muriéndose de hambre, producto de esa guerra. ¿Qué esperaban que saliera de ahí? Pues el Estado Islámico, claro. Es una cosa, es un monstruo que crearon. Esa guerra, que lo financia Arabia Saudita, es algo increíble. El presidente Obama en un primer momento pensó que tocaba derrocar al presidente de Siria, al-Assad. Ahora ya no piensa derrocarlo, ahora piensa
que hay que estar con él. El presidente Obama había señalado unas líneas rojas, en el sentido de que si Siria utilizaba armas químicas, él bombardearía a Siria. Utilizaron las guerras químicas, pero como Estados Unidos estaba metiendo otras armas iguales por debajo de la mesa, pues no pudo. Apareció Rusia, neutralizó ese bombardeo, y hoy los que ayer eran enemigos son amigos. Entonces aparece Estados Unidos, amigo de Siria, Estados Unidos, amigo de Irán, porque apareció ese monstruo que ellos todos crearon, el Estado Islámico. Y digo monstruo en el sentido respetuoso del término, en tanto que están cometiendo unos crímenes que la humanidad jamás imaginaba que se volvieran a repetir, tal vez en la época de las cruzadas y en la Edad Media, pero que ahora vuelvan ese tipo de crímenes salvajes, de incinerar a una persona en vivo y difundir eso al mundo por medio de videos, por medio de las redes, pues eso sí nadie se lo esperaba. Es como parecido a cazar brujas, como... Es una cacería de brujas, claro, y potenciada por los medios hoy, por las redes. Entonces, decir que es el Estado Islámico es el producto, pero en lo esencial, ¿qué hizo toda esa gente bombardeada, mutilada, desalojada de sus tierras? Pues se agarró del Corán, libro sagrado para ellos, se cogen del Corán y lo interpretan de manera radical, a tal grado que la vida humana pierde sentido y sería válido sacrificarse por las futuras generaciones. Entonces la forma de los atentados es algo que raya con lo patológico, una cosa increíble. El último atentado en Yemen, por ejemplo, que van más de 130 personas muertas, lo realiza una persona que va en muletas y lleva forrada una pierna aparentemente inmovilizada, pero no por el yeso, por una lesión, no, inmovilizada por la carga de explosivos. Eso no se le ocurre a alguien racional, se le ocurre a una persona que está fanatizada por la religión, pero la religión no es la culpable en este caso de ese fanatismo. Sino los otros factores. Los otros factores, quiénes lo agredieron, por qué lo agredieron y en la forma que lo agredieron. De tal manera que no le quedó más que cogerse del texto sagrado y decir, mi vida se va para el paraíso y yo mientras tanto aquí me llevo a otro poco. Ahí estamos en el tema religioso de lo que significa para el mundo hoy el Estado Islámico. Vicente, es que, digamos, hablando a modo, digamos, individual, digamos, un ciudadano, a veces es muy difícil romper con algo generacional que lleva décadas y siglos, que viene, digamos, por ejemplo, no voy a dar ese ejemplo, digamos en la circunstancia de que a una persona le pase algo en su vida, digamos, y le pasó a sus antepasados, le pasó a sus abuelos, y resulta que las personas, esa carga que vienen teniendo, esa memoria histórica, eso se va acumulando. Claro. Eso es algo acumulativo, así digamos que parece que son otras personas, pero no. Eso va aumentando y el corazón se va llenando, que necesita buscar unas salidas, y las salidas a veces no son las mejores. Son terribles a veces. Como la del Estado Islámico, digamos, mucha violencia, digamos, mutilaciones, cosas terribles para los derechos humanos, para una persona, que a lo largo del tiempo y de muchas circunstancias ha provocado en ellos que se aferren al Corán y que al mismo tiempo sea un arma. Pues imagínese, Margarita, estamos diciendo que estamos en Semana Santa y que debemos ser tranquilos, reflexivos, orantes, pensantes, declamadores. Y entonces en ese marco uno dice, bueno, ¿aquí qué? Y esta sí es una carta que tenía guardada, carta ciudadana. Hoy 28 de marzo, se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Ávila. Y ese es un hecho muy importante, porque nadie cumple 500 años así de fácil. Y Santa Teresa de Ávila es una mujer que debería ser el ejemplo para aquellos que posan de religiosos, porque es la mujer que busca la perfección, que luchó por su libertad. Imagínense ustedes, hace 500 años, una mujer en un convento, ella era carmelita, perseguida por la Inquisición porque publicó unos libros y porque escribió 419 cartas. Entonces pasa a la censura y ella maneja la situación de tal manera que vence a los censores. Y yo diría que esa sí es una mujer extraordinaria, fuera de serie,
Una vida muy, muy curiosa la de ella, muy tenaz. Las personas que son místicas seguramente que la conocen sus poesías y sus libros que aspiran a la perfección. Yo conozco las cartas. Y no es que sean cartas del otro mundo, son cartas dirigidas a los hermanos. Algunos de ellos vivían aquí en América recién descubierta, le mandan plata para ayudar a fundar conventos. Y por ejemplo, en lo más reciente, la iglesia la hizo doctora de la iglesia católica, pero los jerarcas de la iglesia dijeron: no, usted no entra aquí al doctorado porque usted no es hombre. O sea, el argumento era porque era mujer. Machistas. Entonces, ¿qué pasó? Que la Universidad de Salamanca le otorgó el título honoris causa de doctora en humanidades. Y ahí sí como que la iglesia se vio presionada y es la primera mujer doctora de la iglesia. Es una mujer que valdría la pena tener en cuenta ahora en Semana Santa. Además, si uno mira la historia de ella, le explica unas situaciones como las que estamos hablando. Ella muere en un famoso pueblo, Tormes, en España, y como ella no era de España, ella era de la ciudad de Ávila, entonces secretamente transportan su cadáver al municipio de ella, a Ávila. Pero el de Tormes sabía que ahí había algo interesante e influyó ante el Papa y ante el monarca y devolvieron a Santa Teresa a Tormes. Conclusión de toda esa pelea, es algo que uno no entiende sino 500 años atrás. Insisto, hoy cumple 500 años de nacida, pero ella murió a los 67 años y entonces en esa pelea su cuerpo terminó, lo que es el cuerpo central, digámoslo así, en la ciudad de Ávila, en una urna plateada. Su pie derecho terminó en una ciudad, el pie derecho terminó en Madrid, y lo cogió este personaje de la guerra civil, este dictador Franco, y lo tenían como una cosa para justificar su fascismo y su autoritarismo. Y el pie izquierdo de Santa Teresa terminó en París, y el dedo meñique, yo no sé, eso es una cosa que no, eso es un tema, es un tema complicado, pero que nos explica el absurdo en el que se cae cuando no se entiende la espiritualidad que trae la religión. Entonces esto nos lleva a pensar, porque no es gratis que en Colombia hay unos signos, por decirlo menos, preocupantes de cierto fanatismo que el país ya superó. En la década del 40, del 50, el país Colombia sufrió una violencia alimentada desde la jerarquía religiosa del país, que afortunadamente parece ya bajó, pero hoy vemos otros movimientos como interesados en alimentar ese tipo de conflicto. Por eso esta Semana Santa dediquémosela a Santa Teresa, leemos poesía mística, nos tranquilizamos y esperamos a ver cómo salimos de las situaciones tan difíciles que tenemos, pero ante las cuales no nos podemos rendir. Bueno, y para cerrar en este momento quiero invitarlos nuevamente a tomar un cafecito de café Tunía, un delicioso café, y quiero recordarles una frasecita de otra monja mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. Las trampas de la fe. Que un pedacito chiquitico, Dice: chiquitico. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Poeta también. Y también quiero recordarles otra santa muy importante, de la cual están haciendo una novela en el país, una productora muy importante, de la cual no voy a decir el nombre, que es sobre la Madre Laura, la única santa en Colombia, que también era una ávida escritora y tiene una autobiografía que se puede descargar de internet. Y los invito a ustedes nuevamente a tomar nuestro delicioso café Tunía, y vamos a una pausa para nuestros patrocinadores. Les recordamos todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche por Carta Ciudadana. Qué profunda emoción.
qué profunda emoción. Y ahora para cerrar traemos nuevamente al profesor Jorge Albeiro Gil Paneso, que tiene algo muy especial preparado para ustedes. Profesor, bienvenido nuevamente. Gracias, Margarita. Qué delicia de café, ya tenemos ánimo para rato. En el anterior programa anunciamos la realización en Pance de un evento ecológico convocado por gentes de la Universidad del Valle como el Sindicato de Trabajadores, los amigos de las bicicletas del Club de Cicloamigos y una buena cantidad de entidades ONGs, todas preocupadas por el medio ambiente. El evento se realizó ese sábado, domingo y lunes y esperamos poder participarles de las conclusiones en los próximos programas. Para esta semana en el mismo campus universitario de Meléndez se ha realizado un segundo seminario internacional sobre estuarios y manglares. Esto lo hacemos en consecuencia a nuestro eje temático cambio climático global o más aún la preocupación por Gaia, por la madre tierra. En este seminario esta semana tuvimos a investigadores científicos, verdaderos candidatos a premio Nobel en sus respectivas ciencias o especialidades, el director del Instituto del Mar de la Universidad de Luisiana de los Estados Unidos, a la señora Carmen Lacabra de el St. Edmunds College de Inglaterra y al señor Peter Howard de la Universidad de York también en Inglaterra. Estuvo la profesora Constanza Ricaurte Villota, doctora de el INVEMAR, podríamos entender que es un instituto de investigaciones sobre el mar, para nosotros los habitantes del corredor del Pacífico, explicar más la importancia de los manglares. Bueno, profesor, yo ahorita quiero invitarlo nuevamente a que nos tomemos un café Tunía, ya para terminar nuestro programa. Me encanta ese café. Y repetir la frase de que Tunía digamos que en guamiano, porque se refiere a un dialecto de la región, traduce ojitos de agua. Ojitos de agua. Bueno, y los invitamos todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche a ver Carta Ciudadana. Y nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que quien les habla, Margarita Herrera, el director Jorge Albeiro Gil Paneso y como jefe de redacción, Vicente Ramírez Garzón. Muchas gracias. Canal Universitario presentó el anterior programa.